Bienvenidos una vez más, mi nombre es Cecilia Ferrario, para los que no me conocen soy médica imagenóloga, especialista en imágenes torácicas y vasculares, y en el video de hoy vamos a conocer todos los secretos para hacer un buen análisis de la radiografía de tórax, tanto frente como perfil. Arranquemos. El objetivo del video de hoy es analizar los hallazgos normales en la radiografía de tórax, tanto de frente como de perfil, identificar las estructuras anatómicas normales, reconocer los espacios claros y cómo deben verse las diferentes estructuras anatómicas en un paciente sano. Tenemos una radiografía de tórax frente y perfil. En este caso, la radiografía de tórax frente óptimamente debiera hacerse en posición póstero-anterior. El detector de rayos debiera estar por delante del tórax del paciente. Esto hace que se disminuya la magnificación de la sombra cardíaca y nos permite hacer un mejor análisis de todas las estructuras. Muchas veces esta adquisición no se puede realizar por las características del paciente, entonces las radiografías portátiles que realizamos en pacientes en cama las realizamos en la adquisición antero-posterior. Esto nos va a traer una magnificación de la silueta cardíaca, pero de todos modos nos permite hacer un análisis completo de la anatomía del tórax. La incidencia de perfil es súper útil y muchas veces no pedida, no realizada. El perfil lo que nos va a permitir es hacer una evaluación más exhaustiva de la anatomía del tórax y nos va a permitir dos cosas grandes a mi criterio. Por un lado, identificar lesiones que por algún motivo se pasaron, no se vieron en la radiografía de frente. Puede ser por superposición de estructuras anatómicas normales o simplemente en los lugares en donde es más factible que uno no vea patología. Y por otro lado también nos permite hacer una mejor ubicación de la patología que quizás sí identificamos en la radiografía de frente, pero con el perfil terminamos de definir en qué región se localiza. Más adelante vamos a verlo con ejemplos. Vamos a arrancar analizando la vía aérea. Ustedes saben que la vía aérea se ve en la región central del mediastino. La tráquea es una estructura circular, ¿sí?, que va a tener dos paredes, la pared lateral izquierda y la pared lateral derecha. Van a ser dos paredes que se encuentran en situación paralela, ¿sí?, y van a ser dos líneas finas que ante la ausencia de patología no debieran presentar engrosamientos ni irregularidades. Como les decía, son paralelas exceptuando la región inferior de la pared lateral izquierda de la tráquea, en donde vamos a ver ese abombamiento, esa compresión extrínseca debido a que allí se localiza el botón aórtico, el callado aórtico. La tráquea, ustedes saben que se divide a nivel de la bifurcación carinal en el bronquio fuente derecho y en el bronquio fuente izquierdo. Fíjense, acá se puede ver perfecto. Y recuerden que anatómicamente los bronquios fuentes son distintos. El bronquio fuente derecho es más corto, más ancho, presenta un calibre mayor y de trayecto más vertical, va más hacia abajo, mientras que el bronquio fuente izquierdo es más largo, más angosto, tiene un diámetro menor y tiene un trayecto más horizontal. Si ya cursan semiología nos lo hablan mucho porque va a ser relevante ante la patología aspirativa. Muchas situaciones de aspiración de cuerpo extraño, el cuerpo extraño tiende a impactar sobre el bronquio fuente derecho por estas características anatómicas que habíamos mencionado. Ustedes saben que después los bronquios principales se dividen en bronquios lobares, que muchas veces podemos identificar en la radiografía de tórax normal, y posteriormente, más hacia distal, esos bronquios lobares se dividen en bronquios segmentarios y subsegmentarios que ante la ausencia de patología no van a ser fácilmente visualizables en la radiografía de tórax, ¿sí? A veces podemos ver estos bronquios en corte longitudinal, y esto es lo que estamos representando en esta vista, y muchas veces también van a poder ver un corte axial, entonces van a ver el círculo perfecto del bronquio que no se puede ver en todos los bronquios, en todas las localizaciones, pero fíjense, ahí vemos una estructura circular perfecta que pareciera corresponder a un bronquio segmentario superior izquierdo. En la adquisición de perfil también se puede hacer un análisis bastante detallado de la vía aérea. Fíjense que tenemos el lumen traqueal, en este caso con su pared anterior y su pared posterior. A este nivel está la bifurcación carinal y ahí nos vamos a encontrar el primer círculo u óvalo radiolúcido
Esta imagen corresponde al nacimiento del bronquio lobar superior derecho. Por debajo de este círculo vamos a tener al bronquio intermedio, derecho también. La pared posterior del bronquio intermedio, fíjense que siempre o en la mayoría de los casos es bien visualizable y tenemos que verla como una estructura fina, lineal, no engrosada, sin opacidades asociadas. Es muy útil porque cuando hay patología, ya sea mediastinal o del intersticio pulmonar, esta línea suele estar alterada, por lo que va a ser un dato importante a evaluar en la radiografía. Por debajo del bronquio intermediario vemos este segundo círculo u óvalo también radiolúcido y esta estructura anatómica corresponde al nacimiento del bronquio lobar superior izquierdo. ¿Sí? Y esto es lo que vamos a ver mayormente con respecto a la vía aérea en la incidencia de perfil. Aquí vemos una proyección de las arterias pulmonares en la radiografía de tórax frente. Fíjense que el tronco de la arteria pulmonar tiene un nacimiento central levemente lateralizado hacia la izquierda. El nacimiento del tronco de la arteria pulmonar no se logra identificar claramente en la radiografía de tórax frente porque está superpuesto con otras estructuras anatómicas mediastinales, pero sí genera una línea que va a ser parte de la línea mediastinal izquierda, del borde mediastinal izquierdo, que ante la presencia de patología puede estar alterada. Luego se va a dividir en la arteria principal derecha, en la arteria principal izquierda, y esto, salvo variantes anatómicas, saben que después la arteria pulmonar derecha se va a dividir en la arteria lobar superior y la arteria interlobar, que representa una de las opacidades más importantes del ilio pulmonar derecho. Muchas veces se puede medir esta arteria en casos de hipertensión pulmonar, en donde tenemos un abombamiento de la línea del tronco de la arteria pulmonar. Vamos a encontrar dilatación, aumento del calibre de esta arteria. Y después tenemos del lado derecho una arteria pulmonar izquierda muy cortita que se bifurca generalmente en tres arterias lobares, superior, media e inferior, y esta también representa gran parte del ilio pulmonar izquierdo. En la incidencia de perfil, así es como vamos a ver proyectadas las arterias pulmonares. Fíjense que tiene un origen bien anterior porque, como saben, el ventrículo derecho es la cavidad cardíaca más anterior que tenemos y el tronco de la arteria pulmonar se origina en el tracto de salida del BD. Y vamos a tener la arteria pulmonar izquierda que hace un callado entre los dos bronquios lobares superiores que habíamos mencionado anteriormente y la arteria pulmonar derecha que sale por debajo. Acá vamos a tener una proyección de la aurícula izquierda y de las venas pulmonares drenando en la aurícula. Esto tiene mucha variabilidad anatómica entre los distintos pacientes, pero en general vamos a tener dos venas pulmonares superiores y dos venas pulmonares inferiores drenando en la aurícula izquierda, ¿sí? La aurícula izquierda en general no se ve muy bien, no se identifica muy bien en la radiografía frente, salvo que esté patológica. En ese caso podemos encontrar el signo de la doble línea y muchas veces esta línea se puede ver también en pacientes normales y la medición entre esta línea y el bronquio fuente izquierdo nos va a dar una idea de si hay dilatación o no de la aurícula izquierda. Las venas pulmonares también son difíciles de identificar en esta incidencia porque están superpuestas con el resto de las estructuras anatómicas que forman parte de los ilios pulmonares. Pero bueno, sepan que tiene este recorrido. Y es importante en la radiografía de perfil, como les decía, la aurícula izquierda, la cavidad más posterior del corazón. Vemos drenando las venas pulmonares superiores, las venas pulmonares inferiores, y sí, quizás esta vena pulmonar inferior se puede ver mejor en el perfil y es importante conocer su recorrido y su presencia para no confundirla con patología pulmonar basal. Pasamos ahora a la evaluación del parénquima pulmonar. Ustedes saben que el pulmón izquierdo tiene dos lóbulos, el lóbulo superior y el lóbulo inferior, que están divididos por una cisura mayor, que es un repliegue de pleura que hace una división de este parénquima. Es muy importante la radiografía de perfil y ahora vamos a ver por qué, porque fíjense cómo se proyecta en el frente el lóbulo superior, acá lo vemos en la incidencia de perfil, y cómo se proyecta en el frente el lóbulo inferior, ¿sí? Acá vemos cómo hay una importante superposición de estos dos lóbulos, más que nada en el campo medio pulmonar.
Ahora, si tenemos este par radiológico para poder ser comparativo, sabemos que una lesión que se localiza en esta región y está acá corresponde al lóbulo inferior izquierdo, mientras que si la misma lesión en el frente se encuentra hacia anterior, corresponde al lóbulo superior. Por eso es tan importante poder tener esta incidencia de perfil. Con respecto al pulmón derecho, ustedes saben que tiene 3 lóbulos, el lóbulo superior derecho, que se proyecta a este nivel en la radiografía de frente y así en la radiografía de perfil. Tenemos el lóbulo medio, fíjense, incidencia frente, incidencia perfil. Estos 2 lóbulos están divididos por la cisura menor. Y por último tenemos el lóbulo inferior derecho, que está dividido del lóbulo superior y del lóbulo medio por la cisura mayor. Nuevamente fíjense la superposición de lóbulos que hay en el frente, ¿sí? Va a ser muy difícil para ustedes si tienen una lesión acá, decirme si está en el lóbulo superior o el lóbulo inferior, o si tienen una lesión acá, si está en el lóbulo medio o en el lóbulo inferior. Pasamos ahora, una vez que vimos los parénquimas pulmonares, la evaluación del parénquima pulmonar, a analizar las líneas mediastinales. Son líneas que nos permiten hacer una mejor identificación, no solo del mediastino normal, sino también de las lesiones que afectan al mediastino. El mediastino es una región anatómica que se encuentra entre los 2 pulmones, delimitado superiormente por el outlet torácico e inferiormente por el diafragma y anteriormente por el esternón y por detrás por la columna. Es una región anatómica en donde se encuentra una gran cantidad de estructuras. Por eso la necesidad de clasificarlas de alguna manera, no solo para hablar un lenguaje más unificado entre los diferentes profesionales, sino también para orientar mejor el diagnóstico y el tratamiento de las patologías. Las 2 primeras líneas mediastinales que vamos a evaluar ya las habíamos hablado un poco cuando analizamos la vía aérea, son las líneas paratraqueales, ¿sí? Las paredes traqueales laterales del lado derecho y del lado izquierdo, como habíamos dicho, son líneas paralelas, finas, homogéneas, que debieran identificarse sin problema en un paciente sano. Las otras líneas mediastinales a evaluar son las líneas paravertebrales. Estas son líneas que dividen los cuerpos vertebrales del parénquima pulmonar. De cada lado son 2, obviamente, una del lado izquierdo, otra del lado derecho. Y son líneas que suelen estar afectadas en patología de mediastino posterior, puntualmente tumores neurogénicos y otras afecciones que afectan el mediastino posterior van a generar un abombamiento, un borramiento de esas líneas y identificarlas nos va a permitir hacer diagnóstico de este tipo de patologías con la radiografía. Otra línea es la línea pleuroácido-esofágica. Esta línea representa el borde medial del pulmón derecho, en donde el parénquima contacta tanto con la vena ácigos como con el esófago, de ahí su nombre, y la patología que más frecuentemente la afecta es la hernia hiatal. Cuando hay una hernia de hiato hay un desplazamiento de esta línea ya no puede identificarse, fíjense que acá también se ve bien, sino que vamos a ver un abombamiento, una compresión extrínseca del pulmón, un desplazamiento de esa línea y eso puede ser un signo radiológico de hernia hiatal, que también es un diagnóstico que se puede hacer bastante frecuente con radiografía de tórax. Acá tenemos las líneas que conforman el borde mediastinal derecho. Fíjense, la región más superior corresponde a la vena cava superior drenando en la aurícula y la región más inferior de esta línea corresponde al borde de la aurícula derecha. Y por otro lado tenemos las líneas que conforman el borde mediastinal izquierdo, la línea del callado aórtico. Fíjense que la línea aórtica puede seguirse hacia inferior y eso ya sería aorta descendente torácica, muy útil a la hora de valorar patología vascular como por ejemplo aneurismas. Después tenemos la línea del tronco de la arteria pulmonar. Acuérdense cómo el tronco de la arteria pulmonar nacía acá y se proyectaba ya hacia el ilio pulmonar izquierdo. Esta línea debe estar siempre por dentro del borde externo del callado aórtico y del ventrículo izquierdo. Cuando esta línea sobrepasa, tendríamos un abombamiento central en el borde mediastinal izquierdo y eso es un signo característico de hipertensión pulmonar o de patología de la arteria pulmonar. Y por último, como ya les adelantaba antes, la región más inferior de este borde mediastinal izquierdo corresponde a la sombra del ventrículo izquierdo. La incidencia de perfil también nos va a traer información útil con respecto a los espacios claros. Vamos a encontrar 3 espacios claros.
Uno es el retroesternal, fíjense que son lugares en donde no hay tanta cantidad de estructuras anatómicas, por eso los vemos más oscuros, más radiolúcidos. Y saber que deben estar estos espacios claros normales nos ayuda a identificar patología cuando están obturados, borrados por ocupación, precisamente porque hay alguna lesión. Decíamos que teníamos el espacio claro retroesternal, el espacio claro retrocardíaco, acá están representados con naranja, el espacio claro retrotraqueal, ¿sí? Fíjense que acá teníamos la pared traqueal posterior, por detrás podemos ver el lumen esofágico, muchas veces si contiene aire, y este va a ser otro espacio claro importante de evaluar a la hora de descartar patología. Un cuarto espacio claro es esta sombrita triangular que tenemos acá. Esto se llama la ventana iliar inferior y corresponde a un sector en donde no hay tanta superposición de estructuras vasculares, y esto va a ser muy útil porque fíjense que el círculo que corresponde al nacimiento del bronquio lobar superior izquierdo va a estar rodeado en su región anterior, superior y posterior por lo que decíamos es el callado de la arteria pulmonar izquierda, pero en su región inferior va a estar más radiolúcido. Muchas veces cuando esta radiolucidez se ocupa por adenopatías u otra patología iliar, hablamos del signo de la dona, que es cuando se completa esta radiopacidad rodeando totalmente al bronquio lobar, y eso también es un signo de patología. Y ya sí, esto último para ir terminando, la radioopacidad de la columna. Ustedes saben que también por superposición de estructuras anatómicas, los cuerpos vertebrales dorsales son mucho más radiopácicos en la región superior que en la región inferior, ¿sí? A medida que vamos descendiendo en la columna vertebral, vamos viendo cómo hay una radiolucidez mayor de los cuerpos vertebrales, y esto es normal, ¿sí? Si hubiera algún tipo de patología basal que se superponga y que genere un aumento de la densidad de la radioopacidad de estos cuerpos vertebrales, sería patológico. Esto es todo por hoy, espero que les haya servido, que le perdamos todos el miedo a la radiografía de tórax normal y que empecemos a analizarla para entrenar nuestro ojo y así detectar mucha más patología. Cualquier duda, consulta, comentario que tengan, no duden en dejarlo abajo. Si les gustó, denle like, suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para no perderse los próximos videos. Hasta la próxima.